Señor, y vamos a rogar que en esta hora sea Él hablando a sus hijos. Querido Señor, ¿a quién acudiremos si solo usted tiene palabra de vida? ¿A dónde iremos de su presencia si usted ha sido nuestro libertador y nuestro Dios? ¿A dónde iremos en nuestros momentos de dificultad si usted ha sostenido nuestras vidas hasta aquí? ¿A dónde iremos cuando nuestro corazón se llena de alegría si usted es el dador de las victorias? No tenemos a dónde ir de su presencia y queremos en esta hora rogar que siempre nuestro corazón tenga ese deseo constante de acercarse a nuestro Dios, a usted. Pedimos por eso que ahora al estudiar su palabra podamos recibir la impresión del Espíritu de Dios y tal como la iglesia primitiva, movidos por esa fuerza vivificadora que es usted en nuestro ser, podamos dar el último fuerte clamor con su ayuda y con su protección. Pedimos bendiga la exposición de su palabra, pero sobre todo, Señor, bendiga a cada una de nuestras familias, de los chicos que están aquí acompañándonos en la transmisión, de los que nos ven a través de los otros canales y los otros medios. Bendiga estos canales de transmisión de tal manera que además de la transmisión lleven su bendición, lleven el perdón de sus pecados y tal como usted operó cuando su ministerio fue aquí en la tierra, sea ahora mucho más abundante en buenas obras a través de la iglesia, que es su cuerpo. Oramos pidiendo todos estos favores, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados y pidiendo su dulce compañía en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos, vamos a estudiar esta mañana acerca de un tema que es motivo de alarma para algunos, motivo de aliento y motivo de desaliento para otros, ¿no? Pero queremos poner un panorama claro para la iglesia en esta mañana. Así que yo puedo compartir la presentación, pero aquellos que les gusta guardar notas y guardar algunos versículos y algunas citas, pues vamos a compartir también la pantalla para que puedan anotar y llevar un registro. No hemos de tocar todos los temas referentes a este episodio de Apocalipsis 18. Sin embargo, queremos sacar algunas lecciones que puedan servir a nuestra vida y a la vida de nuestra familia hoy. Eso debe ser nuestro cometido y con ese propósito comenzamos el estudio de esta mañana. Nuestro estudio está basado en el capítulo 18 de Apocalipsis, el versículo número 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: vi otro ángel que descendía del cielo, y este ángel tenía gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El verso 2, clamó con voz potente diciendo, verso 2 en adelante, el mensaje de este ángel: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Este es el anuncio de un ángel particular. Ya hemos pasado por el episodio de Apocalipsis 14, todos lo conocemos, ¿no? Cuando el Señor da un maravilloso mensaje en Apocalipsis 14, en los versículos 6 en adelante, insignia de nuestra iglesia, insignia de nuestras vidas y de lo que hemos creído.
el mensaje triangelical o el mensaje de los tres ángeles. Hasta está en el símbolo de nuestro logo, si lo pueden ver aquí en pantalla, ¿no? Las tres llamitas rodeando el mundo, ¿verdad? Que era nuestro primer logo, ahora ha quedado ahí, pero sabemos que esas llamas que son los tres ángeles dan vuelta al mundo. Ya han pasado esos episodios cuando llega el fuerte clamor, cuando llega el episodio de Apocalipsis capítulo 18. ¿Qué podemos decir como base para sentar un precedente? Bueno, lo que podemos decir es que Dios tiene joyas o tiene tesoros en todas las iglesias y algunos se alarman cuando los adventistas predicamos en este sentido. Pero miren que es cierto, queridos, tengo que decirlo como base porque al entender esto nosotros vamos a entender cuál es nuestro suelo, cuál es nuestra base. Y yo no quiero mencionar ninguna religión, lo que quiero decirles es que el Señor, cuando haga el anuncio, lo hará para sus fieles. Cuando el ángel de Apocalipsis 18 habla con fuerte voz y dice, ha caído Babilonia, no se está refiriendo solo a los adventistas del séptimo día, y esa tiene que ser nuestra base de estudio en esta mañana. Él se está refiriendo a un mensaje mundial como lo era el de Apocalipsis, también Apocalipsis 14. De ahí que podemos decir que no estamos diciendo estos sí o estos no, no estamos siendo exclusivistas, sino que estamos sentando la base entendiendo que él dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer. Y ellas, ¿qué dice la palabra de Dios, queridos? Aunque no les escucho, repitan, a ellas también que me conviene traer. ¿Y qué dice de ellas? ¿Qué hará con ellas? ¿Oirán qué? Mi voz. Y entonces, ¿qué va a pasar? Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta es nuestra base para el estudio de esta mañana. El Señor tiene varios tesoros que tiene que recoger todavía. Para eso utilizará un fuerte clamor. Y ese fuerte clamor alumbrará con su gloria, como hemos leído, y será una voz potente. Estas joyas están esparcidas en cualquiera, llámese cualquiera denominación, sin decir nombres ni apellidos. Tiene el Señor sus fieles. Bueno, entonces entremos al estudio teniendo esta base. En el capítulo 18, en el verso 4, Apocalipsis exhorta, o más bien el Espíritu de Dios a través de Juan, exhorta que nosotros como pueblo de Dios salgamos de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar ¿a dónde entonces? Están en Babilonia. Porque si él está anunciando que salgan de Babilonia y dice pueblo mío, quiere decir que muchos del pueblo estamos en Babilonia. Ok, ya vimos que él tiene fieles en varios lugares y que al final del tiempo, con este fuerte clamor, él atraerá a todos a un solo redil y él será el pastor de todos. Pero también, por el otro lado, nos dice que algunos que somos de su pueblo, seguimos aún en Babilonia. Y debemos entender esta parte para que podamos sacar las lecciones de esta mañana. A pesar de las tinieblas espirituales, a pesar del alejamiento de Dios, se observa claramente en la humanidad. Yo de esto no tengo que decirles muestras. Ustedes ven la frialdad de la gente, ustedes mismos que son líderes de la iglesia, que han tocado puerta. Incluso ahora mismo, cuando mandamos mensajes, las personas todavía no están con un corazón. Hay cierta cantidad de personas que sí ablandaron su corazón, pero algunos siguen en sus vicios, queridos. Algunos siguen con su terquedad, con su envidia, con su odio. Algunos no han abandonado eso, aunque vemos eso claro de la humanidad, que no están realmente convertidos y convencidos de que Cristo viene. Y esto constituye una gran mayoría. Bueno, los discípulos verdaderos de Cristo aún se encuentran en medio de esta situación. Él no nos ha sacado, todavía no. Entonces aquí es donde yo quiero plantear este tema porque algunos
se han acercado, hemos recibido llamadas y hemos recibido algunas preguntas de algunos cercanos y dice, pastor, entonces este es el tiempo de que debemos irnos para una montaña, ir a comprar. Este es el tiempo que debemos vender todas nuestras cosas, sacar a nuestros hijos de la escuela, ya que ni vayan ahí a esa escuela en línea y nos vamos ya, hay que aprender a sembrar e irnos. ¿Cuándo es que esto va a ocurrir? Porque aquí dice salgan de ella, ¿no? Y estos son los versos que utilizamos para decir que hay que huir de las grandes ciudades. Bueno, el Señor todavía no nos ha sacado y hay una gran parte de trabajo que todavía resta por hacer. Por eso es que no se ha completado la caída total de Babilonia. Sigue teniendo fuerza y todavía no ha hecho de beber de su vino a todas las naciones. Le hace falta todavía que personas poderosas en otras naciones le sigan. Sin embargo, seguimos allí en medio. Entonces, ¿cómo es que esto va a suceder? Y ustedes ya van viendo que algunas temáticas van a ir enlazándose, ¿no? Como las prohibiciones a las ordenanzas de la Biblia. Y por eso estamos estudiando este trimestre la buena interpretación, por eso estamos estudiando la palabra de Dios pura, la solo escritura, para que podamos tener luz y saber cuáles son los pasos que debemos tomar como pueblo de Dios. Es verdad, habrá un fuerte clamor hasta aquí. El Señor va a llamar a sus fieles de todas partes, pero esos fieles todavía están en Babilonia y todavía hay cosas que deben suceder antes de que salgamos y seamos esos pregoneros de luz que el Señor quiere que seamos en Apocalipsis capítulo 18. Así que ustedes ven que las cosas van sucediendo, ¿no? Y van cayendo una tras otra y se van dando como la palabra de Dios lo dice. Y bueno, y llegará un tiempo en que no podremos hacer ninguna cosa porque todo será controlado por este gran imperio. Pero ¿cuándo será este asunto? Se puede decir ahora que ha hecho que todas las naciones beban del vino del furor. No, todavía no. Yo se los acabo de decir. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado, acorralada, o una u otra cosa. Y el resto de unión de iglesias en el mundo se haya consumado a toda una sola cristiandad, una sola mezcolanza ahí, todos fuertes, no, estos contra estos. Cuando esto ocurra, entonces el Señor hará que sus fieles deban marchar. El cambio es progresivo, como se los acabo de decir. No es algo que sucederá, ay, mañana tengo que irme. Por eso es que algunos dicen, este es un ensayo, esta es una manera de alertarnos, es una manera si vamos a aguantar o no. Va a ser progresivo, Apocalipsis 14, ya lo estamos observando, el mensaje de los 3 ángeles, pero también por otra parte notamos que hay muchas personas que todavía no han conocido la verdad. Bueno, al último mensaje de amonestación de Dios le ha dado un lugar especial y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Un lugar especial en Apocalipsis 14 que todos conocemos, el mensaje de los 3 ángeles. Su obra no cesará hasta que concluya la historia de la tierra. Allí están los ángeles y eso el Señor hará. ¿Cómo lo hará? No sé cómo lo hará. Un anciano hace unos cuantos días me envió un mensaje y al ver las noticias que el pastor Costa decía, cuántos adventistas habemos en Honduras y cuántos habitantes hay, decía, pastor, yo no sé cómo es que Cristo va a venir si hace falta tantas personas, un gran número de personas que no conocen, solo aquí en Honduras, no digamos en el resto del mundo. El Señor hará un milagro como lo hizo en la iglesia primitiva y todo el mundo de aquel tiempo escuchó la palabra de Dios y Él lo volverá a hacer. Tengo esa certeza, pues la palabra de Dios dice que lo hará. Y clamó con una voz potente, el verso que estamos estudiando, diciendo, ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos. Y entonces allí se oye una voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas. Otra vez voy a repetir el verso 4 que va a ser clave para los aprendizajes de hoy.
y oí una voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban sus plagas. Bueno, Apocalipsis capítulo 18 nos dice eso, pero entonces, ¿cuál es el llamado que se dice para los hijos de Dios? Porque esto es importante. Miren, que algunos dicen, pastor, dice, es que ya está, hay que irse para la montaña, hay que agarrar las maletitas y hay que irnos. Pero ese es el llamado, queridos, en sí. Voy a volver a poner el verso 4 para que ustedes vean el llamado. El llamado es a salir, pero fíjense para qué van a salir los hijos de Dios. Notemos nuevamente, verso 4, léanlo ahí conmigo. Oí una voz del cielo que decía, salgan de ella. Sí, muy cierto, no hay duda de eso. Y los dos requisitos para salir, ¿cuáles eran? Para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte en las plagas con ellos. Ok. Si el llamado es salir para dos aspectos: para que no seamos partícipes de los pecados y para que no tengamos parte de las plagas, queridos, ¿de qué sirve que usted se meta abajo de la tierra y no abandona sus pecados? ¿De qué sirve que usted se vaya al rincón más oscuro de la tierra donde nadie va a tener señal ni para encontrarlo, ni de día ni de noche, huyendo de las plagas? Pero si usted no ha abandonado los pecados, si nosotros corremos a cualquiera parte con nuestros pecados, los juicios del Señor, las plagas nos alcanzarán. El llamado de Dios es: salgan de Babilonia, pero salgan para que puedan tener, para que puedan ser guardados, limpios y sanos. Vamos a repasar esto. Miren, algunos ahí estaban, ¿no? Ya me adelanté. ¿Cuándo tengo que salir con la maleta hecha, pero sin abandonar, sin hacer cambios, sin haber reavivamiento, sin haber reforma? Queremos salir corriendo, tenemos ya, algunos hasta ya tenemos los sembradillos y las montañas compradas donde vamos a huir porque nos van a ir persiguiendo, pero no queremos abandonar los pecados, no queremos abandonar las cosas del mundo. Salir de Babel, huir de Caldea, dijo el Señor en la antigüedad, y se va a volver a cumplir. Esta es una anticipación del tiempo cuando Dios sacaría al pueblo de Babilonia. Y en los últimos días sucederá lo mismo. Ya se lo dijo a Isaías, ya se lo dijo a Jeremías. ¿Quiénes oirán entonces el llamado para salir? Si el pastor dice que hay que salir, pero hay que estar limpios, entonces ¿quiénes van a escuchar el llamado? Miren, aquí dice Mateo claramente, Mateo 7:21 dice claramente quiénes van a escuchar el fuerte clamor, quiénes oirán la voz y quiénes saldrán de Babilonia. Todos los que son verdaderamente hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Ellos escucharán su voz y además de escucharla, ¿qué van a hacer? Obedecerán la exhortación. ¿Están entendiendo conmigo, queridos? Salir de Babilonia, sí, es la alerta del ángel. Es verdad, habrá un tiempo que no podremos vivir más y debemos apartarnos porque esto va a ser guarida de demonios. Y aunque vemos todavía indicios, todavía no ha pasado lo que tiene que suceder. Pero cuando nosotros salgamos, debemos oír la voz y obedecer la voz. Debemos nosotros ya estar prevenidos. Bueno, ya haber hecho arreglos. Miren, en ese tiempo ya no se va a poder decir, es que yo no había guardado este mandamiento. Y no quiero decir solo un mandamiento. Todos, queridos, todos deben ser guardados. Ahora es el ejercicio de hacerlo. No podemos, pues debemos pedir fuerza. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra, demándela de Dios. Venid a mí los que están cargados y fatigados. Esperen en mí y yo les daré fuerza. Son todas las promesas del Señor. Así que, ¿cuántos mandamientos se deben obedecer? Porque algunos quieren salir corriendo, me van a perseguir por el sábado, ¿no? Algunos, otros me van a perseguir por este o por la otra razón. Ya no puedo comprar porque ya no puedo vender, por eso voy a huir. No. Salir de ella, pueblo mío, es un llamado simbólico, es un llamado a la espiritualidad, a consagrarse al Señor con toda nuestra fuerza, a no participar de los pecados ahora. Es un ejercicio que lo debemos empezar haciendo hoy.
El pastor Galo dice una frase que llama la atención: lo que no se hace en tiempo de paz, se deberá hacer en tiempo de guerra, dice él. Aquí no aplica, porque si no lo hacemos ahora en tiempo de paz, no lo podremos hacer en tiempo de guerra. Es ahora cuando debemos ejercitar nuestra fe. De eso trata el capítulo número 18 del Apocalipsis. Me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre arrojamos demonios y en tu nombre hicimos muchos prodigios. Pero el Señor dirá: jamás los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, violadores de mi ley. ¿Cuántos mandamientos, queridos? Todos. Todos debemos guardarlos con la ayuda de Dios. ¿Cuáles son entonces las razones hasta aquí que hemos aprendido? El Señor da un fuerte clamor porque quiere juntar a sus hijos. Vamos haciendo el resumen. Yo voy a ir apuntando a ver si yo me logro entender, entonces sé que la iglesia está entendiendo. Número 1, queridos, pongan ahí número 1 los que están anotando. El Señor da un fuerte clamor, ¿para qué? Para juntar a sus fieles de todos los lugares del mundo. Después, hace un llamado a salir de Babilonia. Eso es lo número 2. Da un fuerte clamor para juntar a sus fieles por medio del ángel del Apocalipsis 18. Luego, entonces, hace un llamado: salgan de Babilonia. ¿Y cuál es el llamado en sí? ¿Cuáles son las dos razones por las que hace este llamado? Vamos a repasarla. La número 1 es entonces para que no participen de sus pecados. Ya no quiere que estemos en pecado. Y la número 2 es consecuencia de. Si usted santifica su vida, pues el Señor le pagará conforme a sus obras, conforme a lo que haya decidido en su corazón. Pero si resistimos al Espíritu de Dios y permanecemos en nuestros pecados, en nuestras costumbres, en nuestras mañas, en nuestro así lo hemos hecho siempre, en nuestro así lo hizo mi abuelo y así lo debo hacer, bueno, entonces no podremos cumplir la segunda razón. Hasta aquí hemos dicho entonces eso. Jeremías ya lo había anunciado, como antes lo repetí, los que están anotando los versículos 51:6, ya se le había dado un indicio. El Señor no tira de una vez, sino que va despacio para que sus hijos vayan entendiendo. Bueno, ahora ustedes se tendrán la pregunta: ¿cuáles son los pecados de Babilonia? Apocalipsis 18 lo dice, ¿no? Desde el 17 podemos empezar a sacar. Tenemos muchos, queridos, pero yo lo voy a resumir, ¿está bien? Voy a resumirlo en estos 5 pecados marcados. Ustedes aquí tienen la cita en pantalla, desde Apocalipsis 17:1 al 6 y luego en Apocalipsis 18. Y aquí a la par tenemos, miren, Babilonia es orgullosa y es arrogante. Así que dice: salgan de ella, pueblo mío. ¿Cómo debemos salir entonces? Debemos salir a lo contrario de orgulloso. Vamos a activar los micrófonos un poquito, o a los que tengo aquí en pantalla voy a decirles: estén atentos con sus micrófonos para que me ayuden en esta parte. ¿Está bien? Porque quiero saber si vamos aprendiendo. Ya tenemos todo. El Señor da un fuerte clamor en el capítulo 18. Es para advertir a su pueblo, para que se junten de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, y además de eso, para advertirlos que hay algunos pecados que deben evitar. El primero es el orgullo y la arrogancia. Eduardo está aquí conmigo. Eduardo, activa tu micrófono. Quiero conversar contigo un poco. Si debemos salir de Babilonia, y Babilonia, el pecado número 1 que tiene es orgullo y arrogancia, querido, ¿cómo deberíamos salir? ¿Deberíamos salirnos con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son los contrarios de orgullo y arrogancia? Pues el contrario del orgullo y la arrogancia es ser humildes, pastor. Exactamente. Así deberíamos salir nosotros. Humildad. El pueblo debe salir entonces cuando salga de Babilonia en este fuerte clamor. ¿Cómo, Eduardo? ¿Debe salir cómo? Humildes. Humildes. Humildes, pero muchos utilizamos la plataforma del adventismo o de nuestra religión, llámese la que se llame, para ser arrogantes y orgullosos. Bueno, de aquí que el orgullo del hombre le evita obedecer la palabra de Dios. La palabra
palabra de Dios es clara, ¿no? Y uno le busca aquí y dice, mira, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. El único nombre en el que podemos ser salvos es ¿quién, Eduardo? Esta es la pregunta, pastor. El único nombre en el que podemos tener salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo de los hombres, sino el nombre de ¿quién? Cristo Jesús. En Cristo Jesús, pero hay muchos que dicen, no, está bien que sea Cristo Jesús para ti, pero para mí va a ser Alá, para mí va a ser, bueno, no quiero decir más nombres, pero ustedes saben, ¿no? Cualquier otro que quiera ser, ¿es humildad eso? ¿Humildad aceptar la palabra de Dios? Estamos siendo orgullosos y arrogantes. Y eso no solo para las otras religiones, querido. Nosotros mismos a veces guardamos para sí nuestro orgullo, nuestra arrogancia y no abandonamos nuestros malos hábitos. Debemos ser humildes ante la palabra de Dios, porque al salir de Babilonia sale un pueblo humilde. Número 2, vamos a ir aquí con otra persona, a ver si nos ayuda. Vamos a ir con Noemí. Está bien atenta con su lápiz en la mano. Noemí, active su micrófono, querida. Solo su micrófono, actívelo. Vamos a ver. Materialismo y ostentación. Un pueblo que ha basado, Noemí, su confianza en sus posesiones, quiere decir eso. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vales, no? Ese es el dicho del mundo. Así está Babilonia y debemos evitar eso. No lo debemos traer a la iglesia. Noten esto antes de hacerle la pregunta a Noemí. No debemos traer esas cosas a la iglesia. A veces nosotros en la iglesia elegimos a las personas o las ponemos en un círculo o de un lado o de otro por lo que tienen. Para el Señor, cuando se sale del fuerte clamor, sale un pueblo como. ¿Cuáles son los contrarios de materialismo y ostentación? ¿Ah? Si esta gente sería modestia y sencillez. Claro que sí, queridos, claro que sí. Yo estaba tratando de ponérselo lo más comprensible a Noemí, pero está muy atenta. Sencillez, sencillez. De ahí que usted puede tener la casa más bonita del mundo, querido, y puede buscarse la finca ya para irse a esconder cuando le toque salir, basado en que hay que salir de Babilonia, pero si lleva su materialismo y sustentación, igual los juicios del Señor le alcanzarán. ¿Están entendiendo hasta aquí, queridos? Pueden activar y decirme que sí o que no. Bueno, vamos a un número 3. Vamos a un número 3. Aquí está la profa Olivia, aquí cerquita de mi cámara. Profe, adulterio. Cuando el pueblo de Dios es advertido del fuerte clamor en Apocalipsis 18, dice que hay que alejarse del adulterio. ¿Cuál es el contrario del adulterio? Muy fácil profe. Fidelidad. Fidelidad. Y quiero decirles que el Señor comparó en este capítulo, en este verso 2, bueno, viene muy apegado cuando Él dice que Él se va a casar con su iglesia. Ha comparado la salvación de sus hijos como un matrimonio. ¿Se recuerdan? Lo hace bien Él. Y Juan dice, y está engalanada tu iglesia para ti, para la boda del Cordero. De allí es que es el adulterio. Este clase de adulterio, aunque alcanza a los hombres y las mujeres que no son fieles, queridos, que también hay que salir fieles en el matrimonio, ¿no? Y en las relaciones que tenemos. Pero este adulterio que habla Apocalipsis 18 que tiene Babilonia es el adulterio de la infidelidad de la palabra de Dios, de aquellos que sabiendo la verdad se niegan a seguirla. Y entonces beben del adulterio, de una palabra adulterada, de un evangelio que le ha sido puesto y le ha sido acomodado. De aquí que hay que tener cuidado, que nosotros creemos como primer fundamento de fe la sola palabra de Dios. La palabra de Dios se puede con tal razón explicar sola. Tenemos que tener un evangelio fiel, un evangelio sin estar adulterado. De ahí el verso 2 también nos explica un cuarto pecado que tiene Babilonia, que es el engaño. Vamos a ver aquí los que no tienen cámara, pero que están con nosotros. Alguien de la familia Guerrero que active el micrófono ahí y nos ayude en esta parte de la número 4.
El pecado número 4 que tiene Babilonia es el engaño. ¿Están conmigo, familia Guerrero? ¿Cuál es el contrario? Nosotros, ¿Cuál es el contrario de el antónimo o contrario de engaño? bueno, nosotros creemos que es la verdad, pastor. La verdad, sin duda alguna, familia Guerrero, es la verdad. Bueno, de allí que nosotros no debemos salir con medio evangelio, no debemos salir con media vida entregada, no debemos salir de Babilonia y alejarnos de ellos medio convertidos, porque los medios convertidos, los medio creyentes queridos serán como no creyentes. El Señor lo dice en Apocalipsis también. Por cuanto ustedes son como dice a la iglesia, a la Odisea, por cuanto ustedes están como tibios estoy por vomitarlos de mi boca. Mejor le fuera ser totalmente fríos o lo mejor de todo, ¿no? Estar espiritualmente activos o calientes en el Señor. Y lo último, hay una persecución. Babilonia tiene un pecado que persigue a aquellos que hacen todo lo que hemos mencionado. Fíjense cómo es. Hasta aquí espero que lo tengan claro. Esta es la vista que explica todo nuestro tema de esta mañana. Babilonia tiene 5 pecados: orgullo y arrogancia, materialismo y ostentación, adulterio, engaño. Y entonces persigue a los que quieren hacer lo contrario a esto. Y ahí es que nosotros debemos tener cuidado. Miren, nosotros en nuestras iglesias, en el seno de nuestra familia, no debemos estar agarrándonos del pelo, no debemos estar peleando, no debemos estar haciendo una cosa u otra. Voy a nada más a parar un poquito aquí antes de esta vista para pedirle a mi hijo que me ayude, si viene, si me está escuchando en la otra, para traerme el cargador de mi computadora y no perder la presentación. Seguimos adelante entonces, queridos. Tenemos hasta aquí los 5 pecados de Babilonia, los cuales no deben estar en nuestra vida para que al salir al llamado de Dios, nosotros podamos estar seguros que las plagas, que los juicios del Señor nos favorecerán y no nos castigarán. El Señor lo ha hecho en el pasado, me van a preguntar ustedes a mí. Bueno, yo les respondo con la Biblia. Génesis 12:1 nos narra que el Señor ya advirtió a su hijo Abraham cuando debía salir de un lugar, pero le pidió que saliera, ¿verdad? Que saliera dejando todo, parentela, padre, madre, esto en simbolismo de todo lo que nosotros también debemos hacer, dejando todo lo que nos pueda atar, todo lo que nos pueda detener en nuestro avance espiritual, que nosotros podamos entonces seguir adelante. Ya lo hizo con Lot también a través de su mismo tío Abraham, ¿no? Lo fue y lo sacó de un lugar donde él no quería que estuviera para poderle alcanzar. Ya lo hizo en la antigüedad. Ya también advirtió al pueblo, apártense, se recuerdan de Coré, Datán y Abirán, se recuerdan, el Señor le dijo, apártense un poquito para allá porque voy a hacer un poquito de juicio con estos, porque no quieren abandonar los pecados. Les voy a dar un fuerte clamor a ustedes, apártense un poco. ¿Y qué pasó con aquella gente? El Señor les dio conforme a lo que habían elegido en su corazón. Ya lo ha hecho en la antigüedad nuestro Dios y también lo hará nuevamente. Él advertirá a su pueblo para salvarlo. Este fuerte clamor, este anuncio especial de salir de Babilonia es un llamado espiritual. Es un llamado tal y como Pablo aconsejó en sus cartas. Es un llamado a que nosotros podamos estar preparados. No importa que nosotros no tengamos una finca hoy donde irnos a esconder, querido. De eso no se trata este llamado. Yo no quiero que ustedes salgan a correr y saquen los últimos ahorritos que tienen y se los den a una persona o a otra para que lo lleve para un lugar y para otro. No, no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia lo que está diciendo aquí cuando dice salir de ella, pueblo mío, es que nosotros santifiquemos nuestras vidas y las vidas de nuestra familia. Allí donde estamos ahora. Y si los juicios del Señor nos alcanzan ahí, Él nos restaurará, Él nos hará nuevos. Y si perdemos la vida por Él, Él nos traerá a la vida. Así dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué comunión hay
la luz y las tinieblas. Ninguna, dijo Pablo. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el Dios Belial? Ninguna. No te involucres en los pecados de otro. Mantente limpio. Ese es el llamado para el pueblo de Dios hoy. Dios está luchando desde hace mucho tiempo por sacarnos de Babilonia. Aquí solo será un fuerte clamor y la tierra se alumbrará. Y quiero decirles con qué fin se alumbrará. Vamos entonces llegando a nuestras conclusiones. De manera que hemos entendido hasta aquí que el Señor hace un fuerte clamor para juntar a sus fieles, hace un fuerte clamor para que ellos puedan santificar sus vidas y no participen de las plagas del Señor, de las plagas que Él va a mandar. Y entonces, el cristiano no se conforma, no toma las cosas de este mundo, sino que se transforma en algo distinto del mundo. Eso es lo que debe ocurrir en nuestras vidas hoy. No debe aislarse. Mira, aquí le puse una montaña, la más bonita que me encontré yo con platanitos. Hay unas que tienen menos, pero ahí está, ¿no? ¿Cuál es el llamado del Señor? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, aquí está la primera enseñanza de hoy. Nosotros, a través del mensaje de Apocalipsis 18, no aprendemos a correr, no aprendemos a irnos y a sacar todo nuestro dinero para dárselo a una persona que dice que Cristo dice que nos salgamos de las ciudades grandes para las ciudades pequeñas. No, lo que aprendemos a través del capítulo 18 de Apocalipsis es que nosotros debemos cultivar hoy, right now, ahora mismo, cultivar una vida de oración como la tuvieron sus hijos en el antepasado y como la tuvo Cristo Jesús. Una vida de oración debe ser característica del pueblo de Dios que escucha el fuerte clamor. Así que haga esta anotación. Si no pudimos explicar todo lo primero, pero esto que quede claro, lo primero que me enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo 18 es que yo debo tener una vida de oración. ¿Cuándo, queridos? Vamos a preguntarle, aquí vamos a activar los micrófonos porque esta parte debe quedar bien clara. Vamos a ver a alguien que no ha participado y que esté por aquí con nosotros. Hermana Carminda, que nos escucha desde San Pedro Sula. Hermana, ¿qué debe enseñarnos el capítulo 18 de Apocalipsis? Primera lección. ¿Qué nos debe enseñar hoy? Esa es la pregunta. Sí, no. No escuché, pastor. Repítame la pregunta, por favor. Aquí va, hermana Carminda. ¿Qué nos debe enseñar el capítulo 18, lección número 1? No le escuché. ¿Qué nos debe enseñar el capítulo 8 de la lección número 1? Está mirando la pantalla, hermana. Léanos aquí en el último recuadro. Aquí la pantallita final. Aquí abajo. ¿Sí la está viendo? Léanos aquí con voz fuerte. Sí, cultivando una vida de oración como lo hizo Enoc y Jesús. Exactamente, hermana Carminda. Lo primero que debemos aprender es que cuando debemos tener una vida de oración, cuando venga el fuerte. Profe Derek, active su micrófono, usted que le gusta la narración y la historia. Profe Derek, platique conmigo un poquito. ¿Cuándo debemos tener una vida de oración? ¿Cuando venga la persecución? ¿Cuándo debemos tener una vida de oración? ¿Cuando sea el fuerte clamor? ¿Cuándo, profe? Nuestra vida de oración tiene que ser ahora, hoy mismo, cada día, constantemente. Ya mismo, queridos, ya mismo. El que está orando poco debe orar mucho. El que está orando mucho, quiero darle malas noticias. Mucho no es suficiente. Debemos orar constantemente. Nuestra vida de oración debe mejorar. Que estos días en casa nos sirvan para entender que el Señor no nos ha mandado a correr, sino que nos dice hoy, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Vamos a poner una vida de actividad en la oración. Vamos a quitarle la C, vamos a poner una X. Oración, queridos. Hay que ponernos en oración. Hay que orar y hay que hacer. Vamos a ir hasta Estados Unidos. Vamos a ver si nos están escuchando bien. Darwin,
querido amigo, solo dinos la palabra clave. ¿Cuándo debemos comenzar a orar? Activa tu micrófono. ¿Cuándo debemos comenzar a orar? ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos comenzar a orar? ¿Mañana? Bueno, vamos a ver si alguien nos ayuda por aquí. ¿Algún voluntario que quiera decirnos? Ahora mismo, pastor. Ahora mismo. Ahora mismo, hermano Abel. Right Ahora now. mismo. Muy bien, aprendiendo inglés y todo. Así me gusta, querido. Debemos tener una vida de oración hoy. Y ahora viene una parte que es muy bonita de este tema. Fíjense aquí en la vista, los que tienen ahí. Nosotros debemos entender esto, queridos. Si nosotros entendemos bien esto, vamos a ser buenos evangelistas. Vamos a entender el mensaje que el Señor tiene preparados para nosotros cada día. Porque no sirve de nada orar, porque la hermana White dice, el que no hace una cosa más que orar, pronto dejará de hacerlo. Entonces, tenemos que combinarlo con esta segunda parte. La segunda razón por la que estudiamos acerca de este tema es porque debemos estar preparados para ver su poder. Cuando nosotros oramos, escuchamos la voz de Dios. Cuando leemos la palabra, cuando nosotros oramos, el Señor escucha nuestra voz. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros escuchamos la voz del Señor y eso nos prepara para ver su poder. Miren el efecto que producirá el fuerte clamor. Quiero que volvamos a Apocalipsis, los que tienen ahí todavía. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Dice que cuando este ángel suene esa trompeta y ese mensaje, el Señor alumbrará, dice, alumbrará con su gloria. Oh, entonces es que va a ocurrir algo grande, no es que va a ocurrir una cosa que va a ser pasajera. No, dice que cuando este ángel vaya a sonar su clamor, los hijos de Dios, fíjense, ocurre algo especial. Estas solemnes amonestaciones van a conmover al pueblo. Y aquí lo que dice esta cita, miren, miles y miles de personas que nunca habían oído la palabra de Dios semejantes, las escucharán y se convertirán en un solo día, miles y miles. De aquí es que la cita, ¿no? Que dice, la iglesia no está llena, no porque las personas de afuera no estén preparadas, sino por los que están adentro, no están preparados para recibirlos. Nosotros, como advertencia del capítulo 18, debemos reconocer que el Señor tiene poder para hablar con sus hijos. Hace falta mucha gente que predicarle, y yo, aunque me predique en todas las redes sociales, no los voy a poder alcanzar. Profe Derek, aunque nos unamos los dos y nuestros hijos a predicar todos los días y día y noche, las 24 horas del día, no nos alcanzarían para hablarles a todos. El Señor debe operar un milagro y lo operará, porque dice que cuando suena el fuerte clamor, junta a sus hijos y sus hijos reflejan su gloria, y sus hijos entonces, al hacer eso, llaman la atención de miles, y entonces ese fuerte clamor alumbra la humanidad. Número 1, debemos tener una vida constante de oración hoy. Número 2, debemos comenzar a preparar nuestra vida para lo que vamos a ver. Fíjense que algunos dentro de las iglesias no están preparados. Llega uno que el Señor lo convirtió porque era un adúltero y llega a la iglesia y llega queriéndose bautizar, y hay muchas personas que todavía se oponen. ¿Qué va a pasar con estas personas que se oponen cuando vean estas maravillas del Señor? Miren que aquí queda muy bien la parábola, se recuerdan, de los trabajadores de la finca, del viñador. A uno los contrató todo el día, a otros los contrató al mediodía, a otros los contrató a la hora tercera y a otros al final del día. Y cuando vino el pago, ¿cómo les pagó? Alguien que active el micrófono y me diga, ¿a cómo les pagó a todos? Por igual, a todos les pagó a todos. Pero ¿qué pasó con los trabajadores, Eduardo, o alguno que active el micrófono? ¿Qué pasó con los que entraron desde la hora? Sí, Los que habían comenzado a trabajar. Empezaron a quejar, pues creían que le iban a pagar más.
Querían que les pagara más, pero él ya había prometido que el pago era ¿cuál? El mismo. Un denario. Un denario. Él ha prometido para ti y para mí vida eterna. Y a nadie le dará 2 vidas eternas. Aunque usted tenga 40 años de ser adventista, aunque usted tenga 8 generaciones de ser adventista, el mismo pago que le toca a usted, le toca al que entre en la hora cero. Por eso debemos empezar a preparar nuestra vida hoy. No se oponga cuando las personas vengan a la iglesia arrepentidas. Estos son indicios de que el ángel ha comenzado a sonar el fuerte clamor, y cuando lo suene, querido, miles y miles, usted va a poder levantar la mano, pero van a ser más los que se unan. Así que es mejor que preparemos nuestra vida hoy para las maravillas que el Señor hará. ¿Cómo lo hará? Yo todavía no lo sé, pero tengo certeza que lo hará, porque Él dice que juntará a sus hijos en un solo redil y Él será nuestro pastor y a todos les pagará conforme a lo que han hecho. ¿Cuál es el corazón entonces de este mensaje? Bueno, la gran misericordia del Señor envió un precioso mensaje a su pueblo, y este mensaje tenía que ser presentado en forma destacada ante el mundo. Y eso es lo que ocurrirá. Presentaba la justificación por la fe y presentaba a Cristo como el único mediador. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, y las personas lo aceptaban. Aceptaban a Cristo como su único y suficiente Salvador, y se unían a ese único redil que existirá, y el Señor será el pastor de ese redil. Querido amigo, debemos preparar nuestra vida y debemos nosotros recordar, no es un mandamiento el que predicamos, ni es un mandamiento el que nos salva. Cristo nos salva y no nos pide nada que guardemos para salvarnos, pero después de que lo hemos aceptado como Salvador, es necesario, si le amamos, guardar sus mandamientos, guardar la totalidad de los mandamientos. Por eso, en esta hora, quiero terminar diciendo estas citas bíblicas. Ya hemos repasado el Apocalipsis 18 en sus primeros versículos, que hay un fuerte clamor, un fuerte pregón, un llamado de atención para que el pueblo se junte, para que sean un solo pueblo, pero también para que salgan del pecado, para que abandonen los pecados que hemos repasado. Y entonces Dios hace una maravilla. Él da una luz a la humanidad. Y quiero decirles cómo Él comenzará a dar esa luz, y esta es nuestra tercera enseñanza. Leamos aquí en la vista: el último mensaje de clemencia ha de darse a través de ¿dónde, queridos? ¿A través de qué? Darse al mundo a través de una vida que se parezca al carácter de Cristo. Y esta es la tercera enseñanza. Vida de oración, preparados para lo que se viene, porque el Señor tiene poder. Desde ahora hay que amar a nuestros semejantes y ayudarles, aunque nosotros tengamos tiempo de estar y ellos vienen en la hora cero, el Señor pagará a todos por igual. Y finalmente, nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. Cuando el ángel anuncia el fuerte clamor, sus hijos ya están preparados para reflejar el carácter. De aquí que debemos empezar también hoy a reflejar el carácter. Y voy a mencionar algunas cosas, porque cuando decimos reflejar el carácter, algunos quedan con algunas lagunas mentales. Y yo quiero sentar bases. Reflejar el carácter de Cristo es ser como Cristo fue. Así que ser como Cristo fue cuando soy padre, cuando educo a mis hijos, cuando voy a la iglesia, cuando compro en la pulpería vecina, cuando compro mi ropa, cuando voy al mercado, cuando tomo las medidas que el gobierno dio. Todo lo hago con el carácter de Cristo. No es que me quito el carácter de Cristo y lo pongo a un lado. Algunos decimos así: no, es que hoy me quité la corbata, hoy me quité el traje de cristiano. No, nosotros debemos vivir semejantes a Cristo todo el tiempo. Aquí le va otra palabra, hermana Carmina: all the time, todo el tiempo. Todo el tiempo debemos parecernos a Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos de manifestar su gloria en nuestra vida y ese hecho alumbrará a las naciones. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un solo día como lo hubo en el día del Pentecostés. ¿Cómo lo hizo en la antigüedad? A través del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hará? A través del Espíritu de Dios con unos pocos hombres. ¿Cómo lo hará en el futuro? A través del Espíritu de Dios con lo que conocemos como la lluvia tardía que no explicaremos hoy, con unos pocos hombres. Las estadísticas pueden decir que somos 9 millones en Honduras y no sé en los otros lugares, que somos tanto porcentaje de habitantes y que solo unos pocos somos los que creemos, lo que tenemos el mensaje del tercer ángel. Bueno, el Señor lo hizo antes, lo puede hacer ahora. Solo que esos hombres abandonaron todo para seguir a Jesús. Y eso es lo mismo que se demanda para los hijos de Dios. Por eso resumo el tema de esta mañana diciendo, querida iglesia, cultivemos una vida de oración hoy. Preparémonos para ver el poder de Dios, para ser parte de ese poder. Reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo. Después de esto, dice nuestra cita bíblica, vi a un ángel descender del cielo con gran poder y fue alumbrada la tierra con su gloria. Yo quiero ser parte de ese pueblo que se prepara en oración, que se prepara a través de una vida de consagración y que refleja el carácter de Cristo. Pero no lo quiero hacer solo. Quiero lanzar la invitación a cada uno de los que me escucha para que usted también, junto con su familia, prepare su vida de tal manera que cuando el tiempo del anuncio llegue, nosotros seamos parte del fuerte clamor. Y ahora me preguntarán, creo que esta es la última pregunta que se harán. Pastor, ¿pero qué pasa con el pelo en la Biblia? A mí me salió. Fui y lo busqué y me salió el pelo allí. Pastor, ¿y qué pasa con el orden mundial? Pastor, ¿qué pasa con los que les van a poner el chip? Usted dice que no hay que irnos, pero yo no quiero que me pongan el chip. Bueno, querido, yo no sé si le van a poner chip o no. Lo que sí sé es lo que la palabra de Dios dice. Cuán incomparable es la grandeza de su poder. Es incomparable la grandeza de su poder a favor de los que le creen, a favor de los que creemos en él. Y ese poder y esa fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de ¿qué? De todo gobierno, aunque sea el orden mundial, de toda autoridad, aunque venga con el chip, de todo poder, aunque le haya salido el pelo en la Biblia, de todo dominio, cualquier demonio que lo haya dirigido y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, porque no hay otro nombre en el que podemos ser salvos sino en Cristo Jesús. Y a Él lo colocó como cabeza de toda la iglesia. Esta iglesia es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo. Ese es mi Dios y ese Dios quiero que en esta hora también sea el Dios de la iglesia. Querido amigo, que nada ni nadie te quite la paz. Cristo viene pronto. Oremos mucho, preparémonos para ver su poder y reflejemos su carácter. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y que Él sea siempre su defensor. Bendiciones. Bien,
para finalizar, vamos a tener un especial, con otro video, que es el himno final que nos solicitó el pastor, que sea para la honra y gloria de Dios. Siento el sonar, sonidos del viento, y lo siento más cerca que leer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto, que venga y que estemos listos con nuestra familia. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido, persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que se acerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie, cantemos. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final,
Aleluya. Señor. Vamos a orar, queridos. Y antes puedo decirles que algunos podrían preguntarse, pastor, denos por lo menos una señal cuando nosotros tenemos que estar listos para estos sucesos. Es que el pastor Alessandro en estos últimos 2 sábados estuvo contestando esas preguntas. Tal vez por eso yo no hice tanto énfasis, pero recuerden nada más lo siguiente. Babilonia hará beber del vino de su furor a todas las naciones. Cuando esto acontezca, entonces se desatará todos los eventos del fin del mundo. Ya que estamos en el fin del tiempo, pero hace falta llegar a ese desenlace. Hay naciones que todavía no están unidas y cuando esa unión se dé, esa es la señal máxima. Pero cuando ese momento llegue, queridos, nosotros ya debemos tener una vida de oración. Nosotros ya debemos tener una vida de entrega. Debemos estar preparados para ver los milagros del Señor. Y finalmente debemos entonces parecernos en carácter y en todo lo que hacemos a nuestro Hacedor, a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Quiero terminar en esta hora orando por la iglesia y para que cuando el fuerte clamor suene, nosotros seamos lumbreras para el mundo y que cuando se unan de todas partes de la tierra puedan alegrarse nuestras vidas por verlos redimidos del Señor. Y rápidamente dice la palabra de Dios que una cosa irá tras otra y el Señor por su misericordia hará que este tiempo pase rápido. Finalmente se abrirá el cielo como un pergamino y veremos a nuestro Salvador. Oremos para que cuando llegue ese momento nosotros estemos vestidos de blanco, levantando las manos al cielo y diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, agradecemos porque las advertencias en la Biblia son claras. Usted quiere una vida de consagración y nosotros no tenemos la suficiente fuerza para estar conectados con usted constantemente, pero usted ha sido maravilloso porque también con la invitación nos ha dado el Espíritu de Dios que nos fortalece, que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Oramos en esta mañana para que usted esté en nuestras vidas de ahora y para siempre, de tal manera que aunque el mundo corra de un lugar para otro, nosotros estemos seguros, refugiados en nuestro Dios, en el que hemos aprendido a confiar en las buenas, y así cuando las cosas no estén tan bien, nosotros podamos estar asidos a su mano, a su palabra, y que nosotros podamos ser el pueblo redimido del Señor. Quite de nosotros el orgullo. Quite de nosotros el materialismo, el creernos más por lo que hemos acumulado. Ayúdenos a tener corazones contritos, humillados delante de usted. Y al ser buenos servidores suyos, podamos escuchar las palabras, bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que quisiéramos escuchar, pero para llegar a ese momento necesitamos su fortaleza, su ayuda y su compañía. Por eso oramos hoy, poniendo nuestras vidas como recipientes hacia arriba para que sean llenos de sus favores, de su bendición, del Espíritu de Dios. Oramos para ser parte del pueblo que haga o que cumpla el milagro a través de sus vidas, reflejando el carácter de Cristo. Gracias por atendernos, gracias por escucharnos e infinitas gracias por responder nuestras oraciones.
Colocamos hoy nuestras angustias, nuestras dudas y nuestras pruebas en usted, de tal manera que al terminar esta conexión queden nuestras vidas refrigeradas en el nombre de Cristo Jesús. Oramos pidiendo perdón si en algo hemos fallado, de tal manera que nada interrumpa que usted conteste nuestra oración, poniendo a los enfermos, poniendo a la familia doliente delante de usted, poniendo todo lo que somos, de tal manera que recibamos bendición plena y abundante, Señor. Gracias por darnos un sábado más en la tierra, un sábado que nos acerca al día de redención. Pedimos que usted sea siempre nuestro Dios y que usted, aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, pueda darnos nuevo aliento. Oramos en el nombre que sobre todo nombre aprendimos a orar, en el nombre dulce, fiel y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno.